El 12 de agosto de 2026, Xavi Hernández fue presentado como el nuevo entrenador de la selección de Holanda, una de las plazas más respetadas del fútbol europeo. Pero lo que casi nadie contó ese día es que Xavi no era el plan A de la Federación Holandesa. Ni siquiera el plan B. Antes de sentarse en un banquillo, Xavi fue el mediocampista que organizó la mejor década de la historia del Barcelona y de la selección española, ganando absolutamente todo lo que existe en el fútbol de clubes y de selecciones, desde Champions League hasta un Mundial y 2 Eurocopas. Pero esta historia no es sobre el jugador. Es sobre el entrenador. Sobre los números reales, buenos y malos, que Xavi dejó en cada banco que ocupó, y sobre cómo terminó aceptando un trabajo para el que, según la propia federación que lo contrató, no era ni la primera ni la segunda opción. Todo empezó en el verano de 2019, cuando Xavi tomó las riendas del Al-Sadd, en Qatar, muy lejos de los reflectores de Europa y de cualquier presión mediática comparable a la que iba a vivir después. En sus 2 años al frente del Al-Sadd, Xavi dirigió 102 partidos, y el número que dejó ya anticipaba que esto no era un simple retiro dorado jugando al entrenador. Con Al-Sadd, Xavi ganó 7 títulos, la Liga de Qatar de la temporada 2020 a 2021, 2 veces la Copa de Qatar, la Supercopa Qatarí, la Copa del Emir y la Copa Stars. En el camino al título de Liga, su equipo encadenó una racha de 36 partidos sin perder, un número que en Europa hubiera sido portada en cualquier país. Ese currículum, construido lejos de los focos, bastó para que en noviembre de 2021 el Barcelona llamara a su puerta. El club estaba en plena crisis deportiva, sin identidad futbolística clara, y Xavi llegó a hacerse cargo de una plantilla que él no había elegido ni construido. Fue, de hecho, el único de los últimos 8 entrenadores del Barça en asumir el cargo a mitad de temporada. Sus primeros 100 partidos al mando del Barça dejaron un balance sólido, aunque todavía irregular, con un equipo que se estaba reconstruyendo partido a partido. La gran respuesta llegó en la temporada 2022 a 2023, Xavi le devolvió la Liga Española al Barcelona, cortando de raíz el dominio reciente del Real Madrid en el torneo local, y sumó también la Supercopa de España ese mismo año. Durante un tiempo, parecía que el proyecto estaba encaminado a algo grande. Si se mira el balance completo de su etapa en el Barça, 142 partidos dirigidos en total desde que llegó hasta que se fue, la mayoría terminaron en victoria, aunque las derrotas pesan más de lo que muchos hinchas prefieren recordar hoy. El problema de Xavi nunca fue la Liga Española. Fue Europa. En la Champions League, el torneo que él mismo levantó varias veces como jugador, el Barcelona quedó eliminado en fase de grupos en campañas consecutivas durante su etapa como entrenador, algo casi impensado para la historia reciente del club. La diferencia entre las dos competiciones es enorme cuando se pone en números concretos, contando todas las competiciones y de forma global, Xavi terminó con más de 2/3 de sus partidos ganados, pero en la máxima competición europea ese rendimiento cayó a menos de la mitad. En enero de 2024, con 122 partidos ya dirigidos, Xavi anunció que dejaría el club al final de esa temporada. Terminó saliendo en mayo de ese año, con el balance final ya cerrado en los números que viste antes, 142 partidos, 89 victorias, 24 empates y 29 derrotas, 2 títulos domésticos y un problema europeo sin resolver. Xavi estuvo más de 2 años completos sin dirigir a nadie, lejos de cualquier banquillo, hasta que en agosto de 2026 volvió a sonar el teléfono. Y esta vez no fue el llamado que él, ni nadie en el mundo del fútbol, hubiera esperado en primer lugar. Pep Guardiola era la primera opción del KNVB, la Federación Holandesa, pero en cuestión de una semana quedó claro que quería tomarse un año sabático lejos de los banquillos. La federación se movió entonces a su segunda alternativa, Arne Slot, el entrenador neerlandés que seguía sin equipo desde su salida del Liverpool a fines de mayo. Slot también rechazó el cargo. Recién en ese momento, tercero en la lista, apareció el nombre de Xavi. El KNVB terminó ofreciéndole un contrato largo y ambicioso, pensado para llevarlo hasta el próximo ciclo mundialista completo. Cuando un periodista le preguntó directamente, en la presentación, si le incomodaba haber sido la tercera opción de la federación, Xavi no dudó ni un segundo, no me importa ser el tercero o el 10º.
Me siento honrado de ser seleccionador de Holanda, respondió, quitándole cualquier dramatismo al asunto. Xavi reemplaza en el cargo a Ronald Koeman, que dejó la selección tras la eliminación de Holanda en 16avos de final del Mundial 2026, y se convierte en el primer entrenador no neerlandés al mando de la selección masculina desde 1978, casi medio siglo de historia. Su primer partido oficial al mando de Holanda está fijado para el 24 de septiembre, nada menos que ante la Alemania de Jürgen Klopp, en la UEFA Nations League. Con esos números reales ya sobre la mesa, la pregunta que queda flotando es simple: ¿Xavi va a repetir en Holanda la solidez que mostró en Qatar y en la Liga Española? ¿O se le van a repetir los mismos tropiezos que tuvo cada vez que el escenario se hizo más grande?